Luego, otra cosa que te quería consultar es que los vídeos subes como ayudas de selectividad, ayudas de bachiller, ayudas de la carrera. Em, por ejemplo, para la carrera, que dime alguna así como algo, unos consejitos para ayudar a todo el mundo. Bueno, yo creo que en la carrera es importante tomar en cuenta que estás en una universidad porque hay muchos estudiantes que el primer año se lo toman todo muchas fiestas, no lo tienen en cuenta y yo creo que eso es importante. También es importante ir a clase, que una de las cosas que más denostada está en la universidad es la asistencia a clase. Los profesores pueden aportarte mucho y que te vean en clase, que vean que te esfuerzas, todo eso, porque en la universidad la asistencia no es obligatoria. Eso yo creo que es fundamental. Luego también el ser constante para los estudios también es muy importante, especialmente en las asignaturas relacionadas con las matemáticas, con la estadística. Tener todas las semanas trabajarlo un poco es muy importante. Y luego además también, y es una cosa que no conocen tantos estudiantes, es tener unas buenas técnicas de estudio. Siempre se dice que cada alumno tiene sus técnicas de estudio y eso se ha demostrado en la ciencia que no es cierto, que nuestro cerebro aprende mejor con unas técnicas de estudio que con otras técnicas de estudio. Entonces, por ejemplo, hay muchos alumnos que dedican muchísimo tiempo a hacer muy buenos resúmenes. Y ya se ha demostrado en la ciencia que los resúmenes como tal siempre se pueden hacer de formas mejores y siempre pueden tener más o menos eficacia, dependiendo de si los copiamos directamente o los elaboramos nosotros. Si los elaboramos nosotros con nuestras palabras, son más eficaces. Pero hay cosas que son más efectivas, como por ejemplo ponernos preguntas, decírselo a un amigo, ponernos a prueba, hacer mapas conceptuales, todo lo que requiera sacar sin mirar nada, sacarlo de nuestro cerebro y tener que plasmarlo en un papel, tener que decirlo en voz alta, eso es mucho más efectivo y conocer estas técnicas también es importante. Yo me he lanzado ahora aquí mucho ahora a la universidad, pero en bachiller, ¿qué consejo me podrías dar a mí que estoy ahora empezando el bachillerato? Bueno, ya hemos comentado algunos antes. Yo creo que primero de bachillerato, es decir, cuanto más avance en el camino ahora, en primero, cuanto más base coja, voy a partir con ventaja el año que viene y además voy a coger los conceptos, voy a coger las asignaturas mucho más fácil y los temas los voy a coger mucho más fácil que el resto de mis compañeros. Y esto a mí cada vez me gusta más leer lo que es la evidencia de la ciencia, de qué nos dice de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, en ese sentido es algo muy importante coger ahora una buena base en primero de bachiller y lo que te decía, hay habilidades clave en primero de bachiller. Una son las matemáticas, porque vas a coger esa base para segundo y las matemáticas luego además el año que viene son súper importantes porque las matemáticas cuentan el doble en selectividad, cuentan, Sí, sí, algo me han dicho es la de eso. asignatura que más cuenta en selectividad, si te la preparas muy bien. Y luego también por otra parte tienes la parte de redacción. En selectividad, en segundo, se trabaja mucho la redacción, en todas las asignaturas prácticamente, entonces cuanto más redactes y cuanto más aprendas a redactar en primero, fundamental. Y también la ortografía, que cada vez te quitan más nota por eso, también es algo importante. Y luego ya en segundo, sobre todo, ir compaginando de ir estudiando las asignaturas, ir sacando los exámenes en clase, que es muy importante porque cuenta de 14 puntos en selectividad, 6 cuenta la nota de bachillerato, pero también en ese sentido es importante ir compaginándolo eso con hacer exámenes de selectividad, con ir haciendo ejercicios de selectividad, porque además también esto no lo saben muchos alumnos cuando empiezan, de los exámenes de selectividad, los profesores cogen muchas preguntas de exámenes de selectividad para luego los exámenes. Entonces, cuantas más preguntas te mires, también vas a llegar a los exámenes de tu clase, lo vas a hacer mejor, vas a estar mejor preparado y te va a ayudar mucho. Eso yo creo que es algo fundamental. Luego, yo también juego un papel muy importante y es que en Cataluña nosotros tenemos el trabajo de recerca. El Sí, trabajo de recerca es que es un 10% de la nota para entrar a una carrera, digamos, sobre la 14 un 10% es eso. Y pues la verdad que es una cosa que ayuda un montón, porque tampoco es una cosa que tengas aquí un curro de la hostia, hay gente que sí, otros que no tanto, pero sobre todo es un papel muy, muy importante. Luego, por cierto, tú tienes también en tu. Ah, no, espérate, antes de esto, calma, calma. Me he perdido. Perdón. Sí, sí, esto en tu perfil de YouTube y de Instagram, tienes un apartado, digamos, de las becas. ¿Esto qué información nos das ahí?
Bueno, yo creo que hay muchos estudiantes, y especialmente en la universidad, que no conocen la cantidad de becas que tienen a su alcance para estudiar lo que quieran, lo que necesitan. Y hay alumnos que no van a la universidad o se dejan los estudios porque dicen no tengo recursos para afrontarlo, porque a veces te tienes que ir fuera también, y especialmente si quieres una carrera muy concreta. Y hay un montón de becas, desde las becas que tenemos en el ministerio, que es la beca más grande, pero también varias entidades bancarias dan becas. La Caixa tiene unas becas también para alumnos que entran a la universidad. Santander también tiene otras becas para que lo consulten. No es publicidad ni nada, no me paga nadie. Pero para que los alumnos lo consulten. Y luego también la universidad tiene un montón de becas a su alcance. Te pueden pagar la comida en la universidad. Puedes comer todos los días gratis en la universidad si tienes una beca de comedor en la universidad. Te pueden pagar parte del alquiler de tu universidad. Te pueden también, la matrícula la puedes tener gratis. Si necesitas un ordenador o los materiales que necesites. Y todo eso, si consultas en la web de tu universidad, en donde tienes todos los materiales en tu universidad, en la nube donde trabajamos los estudiantes, ahí vas a encontrar todas estas becas. Y de verdad, si tienes cualquier problema, consúltalo porque yo creo que es fundamental. Y además también las becas, que me llegan mucho también casos de que con que un alumno le llegue una beca, un vídeo mío de una beca y no se deja de estudiar por recibir ese vídeo, yo con eso ya estoy contento. O que se anime a hacer unos estudios que no lo tenía pensado por conocer una beca. Tú también tienes, que es lo que te quería preguntar antes, ahora este nuevo año hay otro concepto de selectividad, que cambian varias cosas y tal. ¿Me podrías explicar a mí y a todos los chavales de mi edad que nos estén viendo de qué consta esta nueva selectividad? Bueno, lo primero es decir que esta nueva selectividad de nuevo tiene poco. Es, No, no, es, nada, nada. ah, eh, bueno, decirte que de esta selectividad de nueva tiene poco, porque sí que se le ha dado mucho bombo a unos cambios que realmente no van a ser tal. ¿Qué cambios tenemos principales? Que antes sí que podemos escoger la pregunta que queríamos del examen y ahora solo tenemos un examen donde tenemos 4 o 5 preguntas y de esas 4 preguntas hay algunas que nos vienen con 2 apartados y elegimos uno, pero solo tenemos un modelo de examen. Vamos a poder elegir así alguna pregunta, pero no tan amplio como antes, que te podías dejar a lo mejor la mitad del temario sin estudiar y luego sacar el examen. Ahora eso no es tan sencillo. Por otra parte, tenemos la parte de ortografía, que aunque eso nos puede llamar la atención, pero muchos estudiantes tenemos alguna falta de ortografía, también por las redes y eso. Tenemos faltas y eso ahora se nos puede quitar hasta un punto de nota en selectividad en cada examen por las faltas de ortografía. Y luego, por último, está ese cambio que se decía que iba a ser lo más grande, pero no va a ser tal, el cambio en las preguntas. Vamos a tener de 4 preguntas que suele tener un examen de selectividad, 3 van a ser iguales que en años anteriores, iguales, las mismas, que son, vamos, es lo mismo, nos cambian a lo mejor un poco la pregunta, pero son las mismas. Y luego, por otra parte, sí que vamos a tener una pregunta nueva que va a ser obligatoria que la hagamos en el examen, donde nos ponen un problema relacionado con la vida real. Nos pueden poner un artículo de una noticia, alguna cosa pues, relacionada con una epidemia, algo que nos suene familiar a nosotros, y eso relacionado con el temario de la asignatura de lo que sea, y nos hacen una pregunta. Por ejemplo, en uno de los artículos, en uno de los exámenes en geografía, ponían un artículo del país sobre cómo iba a cambiar el cambio climático, el clima en España y un poco cómo iba a modificar los paisajes y todo eso, y nos hacen una pregunta de cómo nosotros resolveríamos el problema del cambio climático en España y cómo creemos que va a afectar el cambio climático a los diferentes climas que tiene el Estado español. Entonces, bueno, es como un poco basada también, o sea, es como un recap de todas las selectividades que han habido, digamos, hasta ahora, que las juntan así un poco tal, ahora en este año. ¿Tú dirías, la educación española hoy en día, bueno, es que hice una sentencia del estudiante, que es un apartado que tenemos en el podcast, en el cual como habla tenemos varios vídeos ya tal, pero sobre todo hay uno en que ChatGPT al principio decía una cosa sobre la selectividad y al principio decía otra. ¿A ti te parece justo que determine una persona entrar en un sitio o no por un examen?
Yo creo que no es justo, por eso es importante que tenga la nota de. Por eso es importante que esté la nota de bachiller, pero también es cierto que al fin y al cabo las diferencias que siempre se dice, tenía que haber un examen único para toda España. Las mayores diferencias, si nos vamos a los datos, se encuentran en las notas de los estudiantes. Y, por ejemplo, en Andalucía o en Extremadura, los alumnos, a lo mejor, si la media en España son de un 20% de alumnos por clase que suele sacar un sobresaliente, en Andalucía es un 30%. Y si eso nos vamos a un colegio concertado o privado, hay casos que han acabado incluso en la justicia porque de media tenían un 9 en clase de alumnos de bachillerato. Entonces, y eso se quejan los estudiantes, de claro, es que hay en sitios donde se infla la nota. Entonces, claro, ¿cómo compaginamos eso con que eso es muy difícil que un profesor sea muy imparcial, con que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y todo eso? Entonces, por eso yo creo que la selectividad en ese sentido sí que consigue un poco nivelarlo. Que podría ser a lo mejor la distribución otra, por ejemplo, hoy en día la realidad es que son, en Cataluña no pertenece el trabajo, pero en el resto de España son 6 puntos de la nota de bachillerato del total de 14 puntos que es en la nota de acceso a la universidad. Por lo tanto, son 8 puntos en lo que conseguimos nosotros con los exámenes. Entonces, claro, podrían ser a lo mejor, podrían ser a lo mejor 7 y 7, de 14 podrían ser 7 y 7, o podrían ser 8 y 6, que fueran 6. Eso es algo que se podría cambiar. Yo al principio, cuando tenía tu edad, sí que pensaba así, porque ya, con lo que me he estado yo esforzando, que todo lo decida un examen, yo al principio sí lo pensaba así. Ahora, yo pienso que la prueba de selectividad es positivo. Es positiva porque al fin y al cabo nos nivela un poco. Es decir, tú puedes tener profesores que por lo que sea te pongan muy, muy, muy buenas notas y luego tú no tengas ese nivel y luego tienes que ir a selectividad y al contrario. Entonces, en eso nos nivela un poco. ¿Que podíamos tener una prueba que fuera más parecida en toda España? Pues vamos hacia eso. De hecho, han alcanzado hace poco un acuerdo todas las comunidades para que sea lo más parecida posible. Y luego también, otra de las cosas que yo creo es que tendría que ser mucho más competencial. Lo que decíamos, que la mayoría de las preguntas fueran con problemas, que aunque eso al principio sí que pudiera suponer en los primeros años una dificultad para los estudiantes, pero sería para todos, porque la selectividad la hacemos todos, que se pusiera más en valor otras habilidades, meter incluso pruebas de oratoria, que aquí me van a matar, pero Y estoy muy de acuerdo con lo que claro, acabas de porque decir. que al fin y al cabo no solo se emitiera lo que tú sabes de la historia de España o la historia de Cataluña, sino que también supieras hacer un buen texto de historia, que supieras interpretarlo y que realmente se trabajaran otros elementos. Por ejemplo, en inglés, que en inglés no tengamos ni siquiera un listening, y eso es alguna de las cosas. No hay un listening, No hay un no listening. fastidies. No hay un listening en inglés. No hay un listening. Es solo solo tenemos, bueno, redacción, palabras, comprensión, pero no hay ni listening ni speaking en inglés. Claro, eso es una cosa que es muy llamativo. Yo creo que yo creo que sobre lo que se tendría que trabajar es si la prueba hoy en día, que cada vez va cambiando más, pero la prueba hasta hace unos años era, tú te memorizabas qué es la economía circular y lo tenías que vomitar en el examen o no sé, que es un concepto de geografía, era todo muy de vomitar y ahora estamos pasando a algo más donde se mire la habilidad y si hay, tú por ejemplo que tienes habilidades de oratoria o tienes, pues te interesan las noticias de educación o no sé qué, que tengas otras habilidades y que esos intereses del estudiante y esa motivación del estudiante también se pueda medir en la prueba. Y eso. Y luego, además, como conclusión, yo creo que se dice que la selectividad marca todo y yo creo que no marca tanto. No marca tanto. ¿Por qué? Porque a excepción de una carrera que tú quieras un 13, en el resto de carreras muchas veces son accesibles y tienes una universidad donde puedes acceder, una carrera de ADE, una carrera de Derecho, en la mayoría vas a poder hacerlo y hay ingenierías que tienen un montón de salidas laborales que su nota de corte es un 5. Entonces, es eso. Y además también que hoy en día yo creo que la carrera que estudies no se enfoca tanto. Mira, mi caso, yo tendría que ser abogado y posiblemente acabe siendo profesor. Entonces, que la carrera son una base de unos estudios, pero hoy en día como lo que realmente acaba decidiendo lo que eres o no es el máster y los estudios y por dónde te quieras enfocar profesionalmente. Y Es que a mí hay una cosa que me molesta un poco y es que tú, para la selectividad, ahora tú dices que lo están cambiando un poco, pero yo veo que tampoco sea aquí una cosa desmoronada. Es que tú te tienes que aprender algo, lo vomitas y ya está.
y depende de lo que hayas empollado tú antes, apruebas o no apruebas. O sea, a mí me da mucho coraje que decida entrar a una universidad por eso y no, por ejemplo, por lo resolutivo que eres, digamos, las habilidades cognitivas que tú tengas, cosas de estas, oratoria, que también me lo has comentado, cosas de estas que a mí dices, tío, esto que es como lo más importante para la vida y todo esto que no se dé, me parece un poco